más pedidos. Pasamos al estadio orden del día. Señores congresistas, continuando con la investigación de los posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Renato Moreno Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud, y los que resulten responsables de acuerdo a los hechos descritos, así como también investigar otros posibles delitos e investigar los convenios y contratos que ha suscrito el CIS con el MINSA, con el Salud, con el Ministerio del Interior y con otras entidades prestadoras de salud pública y privadas. Investigación con facultades de comisión investigadora, moción de orden del día 633. Se ha citado a las siguientes personas. En primer lugar, al señor Miguel Ángel Cifuentes Melgarejo, ex administrador del Centro de Especialidades Médicas y Osteoporosis, quien concurre en condición de investigado. Y también se ha citado al señor Óscar Raúl Ugarte Ubillús, quien concurre en la condición de citado. Siendo esta una comisión investigadora, pongo al debate si esta sesión, colega Segundo Tapia. Pido que la sesión sea pública, presidente. Colega Segundo Tapia solicita que la sesión sea pública. ¿Algún colega más que tienen que ser dos colegas los que sumen a esta ponencia? Colega Carlos Domínguez. Así es, presidente. Solicitamos que sea público. Okay. Habiendo dos mociones, pongo al voto para que esta sesión sea pública o reservada. Los que están de acuerdo que esta sesión sea pública, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. La sesión será pública. Vamos a suspender brevemente la sesión a fin de que el señor Miguel Ángel Cifuentes Melgarejo sea conducido a este ambiente. Se ha suspendido por breves instantes la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, cuyos miembros se encuentran reunidos en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. En unos momentos va a ingresar a este recinto a los parlamentario señores que están presentes en la sesión ponerse de pie para proceder a tomar el juramento al señor Miguel Ángel Cifuentes Miguel Melgarejo, Ángel Cifuentes, ex administrador del Centro de Especialidades Médicas y Osteoporosis. Concurre en calidad de investigado. Se procede entonces al juramento correspondiente. Miguel Ángel Cifuentes Melgarejo, ¿jura usted decir la verdad y guardar reserva de los asuntos que se traten en esta comisión ordinaria, investiga de facultades de comisión investigadora, conforme al Congreso y al acuerdo del Pleno del Congreso de la República? No lo puedo hacer, pero prometo decir la verdad y toda la verdad. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie. De no ser así, que Dios y la patria os demanden. Pueden tomar asiento. Gracias. El señor Miguel Ángel Cifuentes Melgarejo viene acompañado con su abogado, el señor Vicente Montes Freire Hernán, colegiado en el Colegio de Abogados de Lima. Le damos la bienvenida y también tiene usted 15 minutos para absolver las preguntas que se ha hecho llegar vía escrito. Ofrecemos el su palabra.
no le ha llegado preguntas en forma específica, en forma de preguntas, pero sí se ha llegado a usted estos los temas que vamos a tratar el día de hoy. Por lo tanto, si usted quiere, así use la palabra, o si no, pasamos directamente ya a las preguntas de los señores congresistas. Ok. Colega Justino Apaza. Gracias, señor presidente. Con el saludo correspondiente al señor Miguel Ángel Cifuentes, tendríamos que de repente hacer alguna introducción respecto a lo que ha desempeñado sus labores, porque mis preguntas van a ir correlacionadas en el mismo aspecto. En el año 2011, durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán, fue el administrador del Hospital Sisol de Surquillo por 2 años, señor presidente. El año 2013 salió por irregularidades que se encontraron cuando le hicieron un arqueo de caja que estaba bajo su responsabilidad. Lejos de ser sancionado, Cifuentes pasó a trabajar bajo las órdenes de la entonces gerente de comercialización de Sisol, Esther Magali Rosas Carrera. Esta área se encargaba de ver contratos con los diversos proveedores. Ambos salieron, señor presidente, en medio de cuestionamientos y juntos pasaron a trabajar en la clínica de osteoporosis de propiedad de Aldo Humberto Peirano, hoy convertido en uno de los principales proveedores de Sisol. El señor Miguel Cifuentes Melgarejo, hasta el viernes 14 de octubre, era el administrador de las 3 sedes que tiene la clínica de osteoporosis, una ubicada a media cuadra, etcétera, etcétera. Admitió también que fue él quien grabó las conversaciones que sostuvo con el ex consejero presidencial Carlos Moreno en Palacio de Gobierno y la otra entre su jefe, el propietario y representante legal del Centro de Salud, Aldo Peirano. Él mismo, en una cuarta persona amiga de Carlos Moreno en las instalaciones de la clínica ubicada. Cuando él manifiesta también: cuando escuché el contenido de los audios era mi deber como ciudadano hacerlos. Es mi deber hacerlo. Decir acá hay un hecho ilícito, un negociazo, como usted quiera decirlo, pero se está lucrando con los más pobres. He aquí mis preguntas y quisiera que responda. Con anterioridad a su cargo, en la clínica de osteoporosis, ¿tuvo alguna experiencia laboral en alguna entidad pública? No sé si me responda pregunta por pregunta o hago, señor presidente. Sí, yo creo mejor vamos pregunta por pregunta para que sea más didáctico. Entonces, reitero, con anterioridad a su cargo, en la clínica de osteoporosis, ¿tuvo alguna experiencia laboral en alguna entidad pública? Sin embargo, usted aparece... Bueno, sigue la pregunta. A ver, para centrar un poco el tema. Decía el señor abogado que quien tiene que responder las preguntas es el señor investigado. Usted obviamente puede participar para ver que todo se guíe dentro del debido proceso, pero las preguntas tiene que contestar el señor investigado. Para que responda, señor Cifuentes. Buenos días con todos. La pregunta que usted me acaba de hacer, señor congresista Justiniano Apaza, su pregunta tiene varios errores para comenzar, y es algo que en la sesión anterior en la cual estuve ya las contesté, y se las contesté al señor Johnny Lescano. Esas mismas preguntas ya fueron contestadas en su momento. A ver, por favor, señor Cifuentes, yo le voy a pedir que conteste las preguntas independientemente de que usted ya las ha contestado. Si el colega Justino Apaza considera pertinente preguntarle, por favor, vamos llevando esto bien, si le hace contestar las preguntas que le está haciendo el congresista. Adelante. Bueno, en primer lugar,
No salí por ninguna irregularidad, como usted lo acaba de decir. No hubo ninguna irregularidad en un arqueo de caja chica. Todo eso es totalmente falso. Yo le dejé a usted mismo el documento del acta de entrega de cargo, en el cual fui cesado en junio del 2012. Le dejé el cargo a ustedes, donde indicaba claramente, con informes entregados al área de tesorería, que no había ni sobrantes ni faltantes. Trabajé en CISOL hasta los primeros días de enero del 2013, en el cual salí y pasé a trabajar al sector privado. Tengo entendido que la doctora Esther Magali Rosas se quedó hasta el final de la gestión. Hacia mediados del año 2015, como lo dije en su momento, yo buscaba un empleo donde podría ganar más, porque tenía una carga familiar mucho mayor. Dentro de ello, toqué muchas puertas de amigos para ver si podían colocarme. Una de ellas fue la doctora Magali Rosas, y en la cual entré a trabajar a la clínica de osteoporosis el 27 de noviembre del año 2015. Hasta que fui cesado el 7 de octubre del 2016 y no el 14 como lo hizo usted. Continúe. Gracias. Agustina Paz. Entendiendo y admitiendo de que sí ha sido un hombre que ha trabajado en el sector público, le quiero hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los que dejó de ser administrador del Hospital de Surquillo, de CISOL? Motivos concretos. Para que responda, señor Cifuentes. Mi cargo fue nombrado por resolución de gerencia general, y la gerencia general del CISOL vio por conveniente removerme como administrador. Fue en junio del año 2012. Continúe, colega Paz. ¿Desde cuándo y cómo se relaciona con el señor Aldo Humberto Peirano Castillo? Concretamente, ¿desde cuándo? ¿Desde qué fecha? Para que responda, señor Cifuentes. 27 de noviembre del año 2015. Hasta 7 de octubre del año 2016. Desde su ubicación en la gerencia de comercialización, favoreció a que la clínica de osteoporosis propiedad del señor Peirano se convirtiera en el más importante proveedor de CISOL. Para que responda, señor Cifuentes. No fue así, porque cuando en el tiempo que yo trabajaba en CISOL, la clínica de osteoporosis no era proveedor de CISOL. En julio del 2013, ¿tuvo alguna participación en la firma del convenio entre CISOL y ESalud? Responda, señor Cifuentes. Ya no trabajaba en CISOL en julio del 2013. ¿Cómo es que deja CISOL y pasa a laborar en la clínica de osteoporosis y otros negocios similares con el señor Peirano? ¿El por qué esta decisión? Para que responda, señor Cifuentes. En enero, los primeros días del 2013, dejé de trabajar en CISOL, como se lo acabo de decir. Pasé a trabajar al sector público y a dedicarme a mis actividades de consultoría. ¿Desde cuándo conoce al señor Carlos Moreno? Responda, señor Cifuentes. El señor Carlos Moreno desde el enero del 2016 me lo presentó el señor por intermedio del señor Aldo Peirano. Con anterioridad a la suscripción del convenio específico suscrito entre el CIS y el Arzobispado de Lima, esto el 24 de agosto de 2016, ¿hizo alguna gestión ante el CIS y por recomendación del señor Moreno? Para que responda, señor Cifuentes. Ninguna gestión, todo lo hizo el CIS. Sin embargo, señor, para recordar que en registro de visitas al CIS está usted registrado el 27 de junio del 2016, conjuntamente con el señor Aldo Peirano, y se entrevistaron con el doctor Carlos Aguirre, gerente del CIS, por espacio de 52 minutos. ¿De qué se trató en esta reunión entonces? Para que responda, señor Cifuentes. Me llamó el señor
Aldo Peirano un día viernes en la tarde. Esa reunión que usted dice fue el día lunes, y me indicó que iba a haber una reunión en el CIS en el cual ellos iban a mostrar una estructura de costos del tarifario que podrían trabajar con nosotros. Fue el señor Aldo Peirano y la señora Elsa Soria, y quien habla. Hay muchas preguntas que hacer, pero creo que los colegas también tienen el derecho de hacer preguntas. Puedo terminar con esto, porque tenemos un sinfín de preguntas, señor presidente. Los audios de las grabaciones, señor, de las conversaciones con Carlos Moreno, ¿fueron entregados al señor Óscar Raúl Ugarte? Para que responda, señor Cifuentes. Falso. No sé de dónde salió eso. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Justino Paz. Tiene uso de la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Primera pregunta, a través de la presidencia. ¿Conoce usted al doctor Óscar Ugarte Uyús? ¿Cuál es el grado de amistad y qué tipo de relación nos une? Que no hay pregunta. Para que responda el señor Cifuentes. Como le respondí el 23 de noviembre, no conozco al doctor Óscar Ugarte. Él se incorporó a trabajar al CISOL en noviembre, probablemente del 2012, y no tuve ningún vínculo con él. Pero cuando usted fue administrador en Surquillo, el presidente de CISOL era, el presidente de CISOL era el señor Ugarte Uyús. No era el señor Óscar Ugarte Uyús. Como le vuelvo a repetir la pregunta que también me la hizo, el primer presidente fue Pedro Franque. El segundo fue la doctora Ada Pastor, si no me equivoco. Y en el cargo estuvo también el doctor Romero. En el tiempo en el que yo estuve, los presidentes fueron Pedro Franque y Ada Pastor. Bien. Usted ha reconocido que grabó los audios de llamado negociazo. ¿Por orden de quién lo hizo? ¿Cómo explica que las transcripciones de los audios vinieron de una computadora que pertenece al doctor Óscar Ugarte Uyús? Para que responda, señor Cifuentes. Como le respondí también, yo lo grabé por convicción y yo mismo lo hice sin orden de nadie. Desconozco cómo la transcripción hayan llegado o tengan el nombre del doctor Óscar Ugarte. Como le digo, los medios o la información fueron entregados a los medios de comunicación. Continúe, colega Tapia. A ver, yo aquí quiero insistir, presidente, que a ver, en esta pregunta, o sea, si las transcripciones de los audios vinieron de una computadora que pertenece al doctor Óscar Ugarte Uyús, o sea, y él haya reconoció anteriormente que él grabó los audios del negociazo. Entonces, que nos diga aquí la verdad, si él, digamos, obtuvo, hizo la grabación, que nos diga la verdad si realmente cómo se llegó a procesar. ¿Cómo se explica que las transcripciones fueron a esa computadora del doctor Óscar Ugarte? Entonces yo creo que el investigado ahora sabe, que nos diga la verdad. Es importante ese dato, presidente. Señor Cifuentes, el señor Segundo Tapia, el congresista, le invoca a decir la verdad de los hechos. Por favor, conteste la pregunta. Bueno, a veces cuando vivimos en un mundo de tanta corrupción, es muy difícil creer que un ciudadano pueda combatirla o pueda participar activamente de combatir la corrupción. El Acuerdo Nacional permite que los ciudadanos combatan la corrupción. Yo le vuelvo a decir, señor Segundo Tapia, desconozco
como la transcripción de los audios, puedan tener el nombre del señor Óscar Ugarte Rubius. Yo creo que esa pregunta usted se la tendría que decir al Premier y no a mí, porque fue él finalmente quien entregó la transcripción. Y estamos basándonos, creo que sobre un hecho que es la transcripción, pero no la validez de los audios. Los audios son válidos y esos audios creo que deben ser sometidos a un peritaje antes que la transcripción, porque desde el punto de vista legal ni siquiera la transcripción que yo he hecho vale. La única transcripción válida es la de la Fiscalía, de ninguna otra. Usted lo puede hacer, usted puede transcribir los audios, pero no va a valer. Vale el audio, el contenido del audio, y ese contenido del audio está en la Fiscalía. Señor Cifuentes, le ruego circunscribirse a las preguntas. Usted no va a enseñar a esta comisión lo que tenga que hacer. Un tema es cómo actúa el Ministerio Público y el Poder Judicial, y totalmente diferente es el proceso de esta comisión. Continúe, colega Segundo Tapia. Entonces, le cambio el tema del sentido de la pregunta. A ver, una vez que usted hizo la grabación, tanto en Palacio como en la clínica, ¿no?, con sus dos instantes, ¿a quién luego usted le entregó sus celulares? Porque dice que lo grabó, tenía 2 celulares, ¿no? El que lo puso sobre la mesa, que básicamente es el que... Entonces, ¿a quién usted le entregó esos celulares para que haga el procesamiento de esa información? Responda, señor Cifuentes. A nadie. Yo mismo lo hice. Bueno, el investigado dice que a nadie, sin embargo apareció la transcripción desde una computadora de un personaje. Muy bien. Presidente, aquí, digamos, el 2011, si bien es cierto, dice Pedro Franque asumió la presidencia de CISOL durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán. Él fue administrador del Hospital CISOL de Trujillo por 2 años. Después, en 2013, salió por irregularidades que se encontraron cuando le hicieron un arqueo de caja que estaba bajo su responsabilidad. Entonces, quisiera que, si usted fue administrador del Hospital CISOL de Surquillo, explique usted qué funciones realizó y cómo ingresó a trabajar. ¿Quién lo recomendó? ¿Por qué motivo renunció a CISOL? ¿Es cierto que durante su gestión le encontraron una serie de irregularidades en el manejo de la caja? Reitero. Para que responda, señor Cifuentes. Por tercera vez le respondo. No hubo ninguna irregularidad en el arqueo de la caja. Entregué a esta comisión un informe del acta de entrega del cargo, donde el área de tesorería del CISOL emitió un informe cuando yo entregué la caja chica y el arqueo y la caja de la recaudación. En ese informe claramente dice sin sobrantes y sin faltantes. Las decisiones de la gerencia general de poner o reemplazarme por otra persona son decisiones que le competen a la gerencia general, porque justamente los cargos son cargos de confianza y las resoluciones lo decía así, y por eso es que salí. Colega Segundo Tapia, continúe. Bien. Presidente, en esta etapa de investigado tiene la posibilidad todavía de él, que puede decir su verdad, ¿no? Y lo que nos dijo en principio, de repente, que no, porque él grabó por su propia convicción. Yo quise grabar y esto es un tema de negociazo, corrupción y frases irrepetibles, como dijo. Entonces decidí esto, entregar, ¿no? Entonces, a la instancia correspondiente. Una vez más, aquí quiero preguntarle si puede cambiar su versión, porque está en la fase de investigación. ¿Nos podría decir realmente quién le mandó a grabar esos audios, ¿no? Entonces, o se ratifican lo que dijo anteriormente, que fue por convicción, pero yo creo que es que tenemos la oportunidad que nos diga realmente y que nos diga la verdad, porque
se está usted prácticamente responsabilizando solo de esta grabación de audios y digamos, pero yo creo que aquí sí puede decirnos quién le mandó a grabar los audios. Gracias. Ok. Responda a la última pregunta, señor Cifuentes. Me voy a responsabilizar de mis actos, porque uno se responsabiliza de sus actos. Uno no tiene por qué escudarse en amigos para que lo defiendan. Uno es dueño de sus actos y uno tiene que dar la cara. Y yo estoy acá. Estoy acá. Yo he contribuido con un grano de arena a mi país y lo he ahorrado probablemente muchos millones de soles que se hubiesen perdido. Y lo he grabado y lo he entregado. Y no lo he hecho por orden de nadie. Saludamos la presencia de los colegas Francisco Villavicencio, Glider Ushñagua y el colega Hernando Ceballos. Tiene uso de la palabra el congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. Un saludo al invitado Ángel Cifuentes Melgarejo. Yo tengo varias preguntas, pero me voy a concretar a 3 o 4 nada más, señor presidente, a fin de darle oportunidades seguramente al resto de congresistas que también tienen similares preguntas. Creo que queda en acta que algunas preguntas que ha hecho el congresista Segundo Tapia no ha quedado bien en claro. En su última intervención a través de la presidencia, y para que esto quede bien claro, el invitado Miguel Ángel Cifuentes, o sea, su motivación principal es destapar la corrupción que existía en el CISOL, ¿no? En este convenio del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Esa era realmente su motivación, en la cual usted se vio impotente de ver otros mecanismos, y ese era el mecanismo más efectivo para poder destapar la corrupción. Para que responda, señor Cifuentes. En su pregunta usted ha tocado el Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Yo no tiene que ver nada con el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, se lo repito. Cuando yo visité o me invitó el señor Moreno a Palacio, yo solo fui a recoger una lista de médicos. Como lo digo anteriormente, yo había googleado al señor Carlos Moreno y supe quién era a través del Google. Sentí cierto temor de entrar a Palacio, un asesor presidencial, el cual se ufanaba de tener un gran poder, tanto dentro como fuera. Entonces eso causa cierto temor. Entonces decidí grabar la conversación. En el interín en el que yo empecé a escuchar en detalle la conversación, días después, me tomé una pausa, pues veía pues que claramente podría haber una intención de dolo en contra del Estado, y en el cual yo trabajaba en una clínica que podría verse vinculada a un problema mayor, y en el cual yo podría de callarme, ser un cómplice. Por eso es que decidí mostrarlo. Continúe, colega Donaire. Me está pidiendo una interrupción el congresista Segundo Tapia. Tiene la intervención el colega Segundo Tapia. Sí, pero a través de la presidencia. Gracias, colega. Presidente, yo quisiera que acá también insisto en el tema de que quién mandó a grabar. Porque aquí, presidente, miren, vemos un tema del CISOL, en la que hay varios personajes, y que es una OPD adscrita a la Municipalidad de Lima, y adentro hay terceros que al final tienen pacientes del CIS y se lo cobran prácticamente al CIS, que es dinero de los más pobres. Pero aparecía otra empresa, presidente, y en este caso con Moreno a la cabeza, ¿no? Y ahí tenemos a un señor Aldo Peirano, que es prácticamente su magnate, porque tiene entre el 2014 y 2016 222 millones de soles digamos, al Ministerio de Salud, Justicia y Defensa, es lo que ha cotizado. Entonces mi reflexión y mi pregunta era, presidente, aparecía una competencia prácticamente para CISOL a través del Arzobispado de Lima, Aldo Peirano, y habría invertido. Entonces, a través de la presidencia,
¿O es que realmente el señor Aldo Peirano, con toda su inversión, se sintió estafado por el señor Moreno, porque ya pasaban como 6 meses y no aparecía, no daba resultados en tal convenio, ¿no? Y entonces yo una vez más quiero insistir y le pido por favor que nuestro investigado pueda decir quién realmente lo mandó a que haga esa grabación de ese audio, ¿no? Gracias, presidente. Para que conteste la pregunta, señor Cifuentes. Bueno, ya le respondí la pregunta, señor Tapia. Continúe, colega Irino Nairi. A raíz de señor Aldo Peirano, señor presidente, la pregunta: ¿quién le recomendó al señor Aldo Peirano para nombrarle administrador del Centro de Especialidades Médicas y Osteoporosis? ¿Cuáles eran sus actividades y qué condiciones le habrían puesto para hacerse de ese cargo? Para que responda, señor Cifuentes. Bueno, al ser una entidad privada en la clínica de osteoporosis, yo accedí a trabajar, como lo acabo de decir, buscaba trabajo porque quería ganar más. Una de las personas que me ayudó a ingresar fue la doctora Esther Magali Rosas, que trabajaba con él. Me presentó, me invitó y me dijo que el don Aldo Peirano se encontraba buscando un administrador que le manejara las sedes. Como yo había tenido cierta experiencia manejando el hospital de Surquillo, eso me valió para postular al cargo. En relación a su respuesta, ¿cuál es el grado de cercanía, amistad o consanguinidad que le une a la señora Esther Magali Rosas, quien luego de su salida del Sistema Metropolitano de Solidaridad lo lleva a trabajar en la gerencia de comercialización del Sistema Metropolitano de Solidaridad? Para que conteste, señor Cifuentes. Bueno, uno escoge a sus amigos, ¿no? Uno escoge a sus amigos porque tiene cierta afinidad, porque tiene un tema de conversación, ¿no? O porque les parecen personas que son muy correctas, ¿no? Esa es la forma que yo le escogí y me pareció eso. Última pregunta, señor presidente. Según el señor Pedro Franque, al asumir el cargo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad el año 2011, señaló que las irregularidades de las que habían tomado conocimiento no eran de tipo económico y que la gestión de su antecesor cumplió con todas las normas de la Contraloría para la compra de medicinas. Indique usted, ¿qué acciones tomaron a fin de que estas supuestas irregularidades detectadas sean evaluadas para su posterior corrección y o sanción? Para que responda, señor Cifuentes. Eso es todo, señor presidente. Gracias. No puedo responder esa pregunta porque yo solo fui administrador de un hospital. Probablemente intuyo que el doctor Pedro Franklin hace esa opinión en base a todo el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, pero yo solo fui administrador de un hospital. No conozco eso. Gracias, señor presidente, que quede en acta esa respuesta. Nada más. Gracias. Gracias, colega Irino Nairi. Tiene usted la palabra el colega César Segura. Gracias, presidente. Saludo al señor Miguel Ángel Cifuentes por su intermedio. Quisiera hacerle 2 preguntas. Como administrador del Centro de Especialidades Médicas y Osteoporosis, ¿cuáles son las licencias y certificaciones que tiene que tener para poder contratar con el Estado? Para que responda, señor Cifuentes. Bueno, hay ciertos requisitos que si uno quiere presentarse probablemente a una convocatoria para comprar alguna oferta de salud, tiene que cumplir. Pero dentro de los estándares de calidad que manejaba la clínica, cumplía con todo. La clínica tenía una calificación de parte de la DISA, los equipos tenían estándares de calidad máximo, ¿no? Y mi idea era que la clínica pueda tener un ISO, una calidad ISO, ¿no? Porque era una clínica privada. La inversión que se había hecho era muy buena. Continúe, colega Segura. Quería preguntarle a través suyo, señor presidente, si el señor Cifuentes tiene algún proceso judicial o mandato de detención pendiente por este caso que viene a manifestar hoy en la Comisión de Fiscalización. Responda, señor Cifuentes. Increíblemente sí.
yo lo pongo al descubierto y estoy como imputado. Estoy con una orden de detención o una orden de restricción de impedimento de salida. Gracias, colega Segura. Tiene usted la palabra el congresista Marco Miyashiro. Gracias, señor presidente. Quería preguntar a nuestro invitado con el señor Aldo Humberto Peirano Castillo. Este señor tiene otras empresas. Dentro de ellas tiene el Instituto Quimioterapéutico SAC IQ Pharma Sociedad Anónima. ¿Conoció usted esta empresa? Responda, señor Cifuentes. No, yo trabajaba para la clínica de osteoporosis SAC, no conocí nunca IQ Pharma. ¿Conoció usted alguna de las otras 5 empresas, aparte del Instituto Quimioterapéutico SAC IQ Pharma, como Diagnojos Perú, Guantelax Sociedad Anónima, Osteolima SAC, Perulab Express y la Clínica de Osteoporosis? Responda, señor Cifuentes. Trabajaba en la clínica de osteoporosis y conocí Osteolima. ¿Conoció usted, bueno, menciona que usted sostuvo una reunión con Lorenzo Larroca Parisi? Lorenzo Larroca es conocido como Renzo Larroca. ¿Qué grado de amistad, afinidad, relación laboral tenía con él? Responda, señor Cifuentes. No lo conozco. Fue una persona que llegó el mismo día que realicé la grabación en Palacio de Gobierno, que llegó con el doctor Carlos Moreno a la clínica. Él lo trajo como su amigo. Dentro de su relación con Aldo Peirano, conoció a las hijas de Moreno, a la hija de Larroca, quienes formaron un consultorio dental o una clínica dental que ha facturado con el Estado peruano por más de 130 millones de soles. Responda, señor Cifuentes. No, no lo conozco. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Me pide una interrupción. Sí, tiene interrupción el colega Justino Paz. Gracias, colega Marco. Señor presidente, por su intermedio, quiero hacerle una reflexión y una pregunta. De todo lo expresado por el señor, parece que estuviera protegiendo algo. Está inmolándose por algo. Porque no quiere decir la verdad. De repente por eso no ha juramentado, sino simplemente ha prometido. Una promesa se le hace a cualquiera. Señor presidente, quisiera preguntar por su intermedio, ¿cómo es que usted entra a Palacio con un teléfono para grabar? Yo tengo entendido, incluso yo he pertenecido en el anterior periodo a la presidencia del país del señor Ollanta-Humala, y siendo incluso de la bancada, no nos permiten entrar con teléfonos. A cualquier ciudadano no entra. Cualquier ciudadano no entra con teléfono, tiene que dejar los teléfonos. Entonces, ¿cómo usted entra con teléfono? ¿Qué privilegio tenía para entrar? ¿Acaso de repente porque lo llevaba o iba de brazos del doctor Moreno? Concretamente, ¿cómo entra con los teléfonos para grabar? Responda, señor Cifuentes. Bueno, los últimos héroes ya no están acá con nosotros. No soy héroe, no soy mártir de nadie. ¿Cómo llego a Palacio? Ya lo dije, entramos por la puerta de Desamparados con el doctor Carlos Moreno y otra persona más que no recuerdo. Me identifiqué y pasé por el arco de seguridad.
Yo desconozco si los protocolos de seguridad del Palacio de Gobierno se relajaron, ¿no? Porque cuando se vive tan tranquilo en un país donde ya no hay terrorismo, se relaja, la gente se relaja y probablemente se relajaron. Yo no tengo ningún privilegio, era la primera vez que iba a Palacio de Gobierno. A ver, señor Cifuentes, vamos a pasar a hacer las preguntas que tiene la presidencia. Sobre la transcripción y difusión de los audios. Usted ha aceptado que realizó las grabaciones al señor Carlos Moreno Chacón. Grabaciones, y quiero que recuerde, que posteriormente fueron difundidas en el programa Cuarto Poder el día domingo 9 de octubre del año 2016. Que nos diga, por favor, en qué fechas exactas usted grabó las conversaciones y desde qué equipo se realizaron. Fueron entre el 11 y 12 de agosto, exactamente la fecha no la tengo. Fueron realizados con los equipos que me dio la empresa para trabajar. Ingresé a Palacio de Gobierno con 2 celulares. Uno lo puse en la mesa, como lo estoy poniendo ahorita, y el otro me lo quedé acá. ¿Con cuál grababa? ¿Con el que está en la mesa o con el que está en su bolsillo? El que grabó fue el que estaba en la mesa. Vamos a ver, de repente pues está grabando, ¿no? No, porque no está grabando ahí la filmadora. Es bueno percatarse. No, bueno, una broma, al final de cuentas eso se grababa. O sea, usted no recuerda exactamente si fue el 11 o el 12. Era un viernes, y si viernes creo que caía 11 o 12 de agosto. Fue un viernes. Ok. Desde, usted nos dice, su celular. Para que nos indique si usted transfirió esos audios que grabó a una PC o a otro equipo electrónico. De ser así, ¿en qué fecha transfirió los archivos? ¿Y a quién pertenecía la PC a la que transfirió los audios? Después que escuché el audio, decidí ponerlo a buen recaudo. Conecté mi celular a la PC y transferí los audios a la PC de mi oficina. ¿De tu computadora de tu oficina? Sí. Y transferí los audios a mi correo electrónico el 17 de agosto. ¿Y esa PC, esa computadora, o sea, a quién pertenecía? La PC le pertenecía a la clínica. A la clínica. No tenía el nombre de usted en la computadora como si fuera suya. Tenía el nombre de la clínica. Ok. El audio. Transferí los audios. ¿Usted realizó personalmente la transcripción de los audios grabados? Sí. En la sesión ordinaria del 23 de noviembre de 2016, usted declaró ante esta comisión lo siguiente. Dice, cuando yo veo y escucho las conversaciones, presumo que hay algo irregular, de sacarle justamente lo que usted dice, la vuelta a costa del CIS, a costa del dinero para los más pobres. Es por eso que me causa indignación y lo muestro a la prensa. ¿A qué medio de comunicación y cómo hizo usted entrega de los audios y transcripciones? Fueron entregados a través de un mensajero. Una persona que pasó, le di 20 soles y que lo dejara. ¿A qué medio de comunicación? A los canales 4 y 5. A los canales 4 y 5. Sí. O sea, y a los dos canales, la misma persona que pasaba por ahí de casualidad, usted le dio 20 soles y le pidió que deje esos audios y transcripciones, ¿o fueron personas diferentes?
Creo que fue la misma persona. Ah, entonces si hablamos... ¿Fue el mismo día que entregó los audios o fue diferentes días? Todo fue el mismo día, los canales quedan uno en cada esquina. O sea, usted le encuentra a una persona de casualidad pasando, lo llama, le dice te doy 20 soles, deja esto en recepción, me imagino, ¿no? Sí. Ya. Y de ahí para el otro canal, ¿qué le dijo a la persona? Que quería dejar otro igual, si se quería ganar otros 20 soles. Ah, o sea, dice otro 20 soles. Ok. Bastante creíble la posición. Por favor, que nos diga la fecha en que se ocurrió estos hechos, la fecha en que usted remitió esos audios y transcripciones a la prensa. La quincena de septiembre. No tengo la fecha exacta. La quincena de septiembre. Ok. Bueno, ya nos dijo, aparte de esta persona que usted encontró de casualidad por la calle, ¿usted recibió apoyo de otra persona o personas para la entrega de esta información? No. No. Si las grabaciones se hicieron el 11 de agosto del 2016, ¿por qué recién las presentó a los canales de televisión a mediados de septiembre de 2016? Porque los audios, al escucharlos, elaborar la transcripción, yo también desarrollaba labores en la clínica. Se firmó el contrato después, ¿no? Y como le digo, cuando lo dejé en la quincena de septiembre probablemente, yo desconozco el tiempo que se hayan demorado los canales de comunicación en propagar la información. La pregunta es, ¿por qué, si la grabación se hizo el 11 de agosto, recién a mediados de septiembre se presentó estas grabaciones en los canales? ¿Por qué? Porque también desarrollaba labores en la clínica y hacer la transcripción me quitaba tiempo. Entonces lo iba haciendo en horas libres, en sábados, en domingos, y también desarrollaba las funciones de la clínica. Pero, señor Cifuentes, no tiene coherencia lo que nos dice. Supuestamente, usted grabó porque estaba indignado por la corrupción. O sea, entonces su indignación no fue tanta, pues porque si yo estoy indignado, de repente un sábado o un domingo, hago la transcripción y entrego al medio de comunicación. Acá ha pasado más de un mes. O sea, su indignación pues iba creciendo, qué sé yo, ¿no? O sea, en realidad, esa respuesta, sí. Y aún más, si usted dice, lo que buscaba era denunciar gravísimos hechos de corrupción. ¿Por qué esperó tanto tiempo? Porque los audios como tal, si es que no se tenían las firmas, eran solo audios, era una conversación, como lo dice el doctor Moreno, coloquial. En los audios se habla de hacer la firma, ¿no? El doctor Moreno llama a Monseñor Raúl Chau, el señor Moreno llama a Carlos Aguirre, ¿no? Y el convenio se firmó el 25 de agosto. O sea, ya no es en esta nueva versión porque trabajaba y no tenía tiempo. Es ahora ya porque no se había firmado todavía el convenio entre el CIS y la clínica en todo caso. Además de la prensa, ¿a quién más remitió usted los audios y las transcripciones? ¿A nadie más? A nadie más. El doctor Ugarte Ubillús indica que a él, como a muchas otras personas, le llegó las transcripciones de los audios. Repito la pregunta, ¿usted no hizo llegar al señor Ubillús estos audios transcripciones? No.
¿Conoce usted al doctor Óscar Ugarte Ubíos? Lo conocí cuando fue presidente de CISOL. ¿Desde cuándo más o menos? Lo conocí el día noviembre del 2012. Nunca he tenido, después que salí de CISOL, una relación con el señor Óscar Ugarte, ni amical, ni profesional, ni de ningún otro tipo. Ya, le voy a volver a preguntar. O sea, usted los audios ni transcripciones no le entregó al señor Óscar Ugarte Ubíos. No. ¿Entregó usted los audios y las transcripciones a la doctora Esther Magali Rosas Carrera? No le entregué. ¿Entregó usted los audios y transcripciones al presidente del Consejo de Ministros? No lo conozco, no entregué nada. ¿Entregó usted los audios y transcripciones a alguna persona cercana al primer ministro? Ninguna. El día 11 de octubre, y le pregunto esto por lo siguiente, insisto mucho en el tema si usted entregó los audios al señor Óscar Ugarte Ubíos, porque justamente en la computadora que dice propiedad del señor Óscar Ugarte Ubíos, ahí es que se realiza la transcripción del audio. No es que a él le llega la transcripción finalmente, ¿no? Ahí se produce, en su computadora está demostrado que se produce finalmente la transcripción de los audios. Por lo menos una computadora de su propiedad, que ahí está Óscar Ugarte, y está en las propiedades. Dando a conocer esto, te repito, usted no entregó el audio al señor Óscar Ubíos. No entregué nada, desconozco lo que usted me está diciendo, y su afirmación que usted acaba de decir que es el señor Óscar Ugarte quien ha hecho la transcripción, bueno, pues usted tendrá que, la comisión tendrá que demostrarlo, ¿no? Lo que sí me parece que no se puede pretender involucrarme o involucrar a otras personas, como usted bien lo ha dicho en otros programas, como parte de una mafia, porque también me estaría incluyendo a mí como parte de una mafia. A ver, un momentito, yo no le estoy pidiendo que haga juicio de valor sobre lo que yo declaré o no declaré. Y yo a usted le estoy haciendo unas preguntas concretas, usted concretas a respondernos. El señor Óscar Ugarte declaró a RBP Noticias lo siguiente: yo sí recibí la transcripción de los audios, como diversa gente. Esa transcripción ha estado circulando por varios lados antes de que sea pública. Si usted señala que no han enviado la transcripción a ninguna persona, desde su punto de vista, entonces, ¿qué ocurrió? ¿El señor Ugarte miente? Le pediría que le haga esa pregunta al señor Óscar Ugarte. Lo vamos a hacer, no tenga la menor duda. El día 11 de octubre, y también le recuerdo a usted que está bajo juramento, el día 11 de octubre del 2016, el programa periodístico ATV Noticias difundió una tercera grabación en la que se escucharía las voces de Carlos Moreno Chacón y Aldo Humberto Peirano Castillo. Vamos a escuchar esa grabación. Era el tema de la clínica privada que supuestamente se iba a beneficiar del convenio entre el CIS y el arzobispado. Lo de Benavides. El carnet entra con 1000 cosas, hoy día firmamos con Monseñor Carlos ya. ¿Y por qué no funciona? Porque parece que tienes un entrepado con el de iglesia, contigo. La conversación data de hace 2 semanas. Tuvo lugar durante un desayuno convocado por Moreno en un céntrico hotel capitalino con representantes de laboratorios médicos. Según nuestra fuente, su interlocutor sería Aldo Peirano, gerente general de la clínica en cuestión, que se quejaba del que llama un entripado entre Moreno y la iglesia, y al parecer de que el llamado negociazo estaba entrampado. ¿Cuál? ¿Cuál de la iglesia? Con el que firma el... No, ya. No es que tenga conmigo. Sí, mientras que el doctor Moreno no paga los bienes, no paga todo. No, escúchame. Yo ya estaba a punto de chocar todo. Pero escúchame. Yo ya estoy a punto de chocar todo. Chotealo. Porque yo ya llego parado
Pregunta. ¿No tengo más pacientes? Carlos Moreno se queja de que no se le haya contactado antes. ¿Y cuándo me han dicho eso? Lo estás diciendo ahorita. Se lo he dicho, le he pensado llamarlo a Carlos Aldo. Pero llámame a mí. Anda al hospital. Anda a Palacio. Si no viene. ¿Ah? Le dices a tal hora y no nos vemos. Anda. Papá lindo. Papá lindo, ¿sabes qué te digo? Tienes que escuchar que ahora tú eres un puertito. Yo manejo un país bien difícil. Ahí paramos, por favor. Gracias. El tema de la clínica privada que... ¿Podría indicarnos si fue usted quien también grabó esa conversación? No, no fui yo. ¿Estuvo usted presente en esa reunión donde se generó esta conversación? No estuve presente, no grabé nada. Ok, entonces ya tenemos a alguien más, aparte de usted, que le gusta grabar. Sobre la vinculación con la señora Esther Magali Rosas Carrera. ¿Desde cuándo y en qué circunstancias conoció usted a la señora Esther Magali Rosas Carrera? En marzo del 2011. Durante el tiempo en el que usted trabajó en el Hospital de la Solidaridad de Surquillo como administrador de dicha entidad, la señora Esther Magali Rojas Carrera se desempeñaba en el mismo Hospital de la Solidaridad como directora médica. Sí. ¿Recuerda las fechas en que laboró en el Hospital de la Solidaridad de Surquillo? La doctora se quedó hasta diciembre del 2011. De ahí se fue. Después la destacaron al hospital de Camaná. Luego de su salida del Hospital de la Solidaridad de Surquillo, ¿usted siguió teniendo comunicación o frecuentaba a la doctora Esther Magali Rosas Carrera? No, pero tuvimos comunicación desde que ella se fue a trabajar al hospital de Camaná. ¿Hospital de? Camaná, CISOL Camaná. ¿Fue la doctora Rosas Carrera, como gerente de comercialización del CISOL, quien lo convoca para que regrese a trabajar en ese momento en dicha gerencia? Sí, me hizo la propuesta. Pero si usted había perdido la comunicación. O sea, no tenía una comunicación frecuente, como usted lo acaba de decir. Pero ella me llamó por intermedio de una persona, de una doctora, y me dijo que le llamara. ¿Después de qué tiempo se produjo esta llamada? ¿Que usted había trabajado con ella? Yo ya había trabajado 7 meses, probablemente 7, 8 meses. ¿Cuál fue su cargo y qué actividades realizaba dentro de la gerencia de comercialización de CISOL? Era analista de comercialización, me encargaba de ver la facturación de los diversos hospitales y de analizar cómo iba la producción de cada hospital, ¿no? También nos dedicábamos a recibir las quejas de los médicos, de los directores médicos de los diferentes hospitales con respecto a los asociados. Se evaluaba a los asociantes que cumplieran los estándares de calidad, que sus médicos sean médicos con registro nacional, que sus técnicas hayan culminado en algún instituto de medicina, que se cumplan los protocolos de bioseguridad, entre otras cosas. O sea, usted sí participó en procesos de adjudicación para asociantes del CISOL. No, no participé en ninguno. No participó en ninguno. Okay. ¿Quién lo designó como presidente o miembro de las comisiones de evaluación de selecciones de asociantes? No me designaron, me destacaban, me daban el trabajo, me decían evalúa, esto nos ha llegado. Era parte de mi función como analista de comercialización. Sí. Sí. A ver, acá la Secretaría Técnica me hace llegar
un acta con presencia notarial para la adjudicación del proceso de selección de asociantes, donde usted sí está en esa calidad. Señor Miguel Ángel Cifuentes Melgarejo, ¿qué nos tiene que decir? No como selección de los asociantes. Eso fue un caso específico para la evaluación de las farmacias. Permítame, por favor. Dice, acta de presencia notarial para la adjudicación en el proceso de selección de asociantes. Declaratoria de expresión de interés. Y acá aparece su nombre. Sí, conforme. Fui designado para la evaluación de las farmacias que trabajaban en el CISOL. Fui designado por la doctora Magali Rosas Carrera. Pero hace rato usted dijo que no había participado en ningún proceso de selección de asociantes. O sea, cuando respondí, pensé que usted se refería a todos los asociantes del sistema, no participaba en eso. No, la pregunta no fue esa, la pregunta fue clara. Si usted había participado o no en algún proceso, no dije en todos los procesos, en algún proceso. Bueno, ya le estoy respondiendo. Sí, nos está respondiendo que sí participó ante la presentación de un documento que comprueba que no nos está diciendo la verdad. Luego de su salida de CISOL, ¿usted siguió manteniendo comunicación con la doctora Rosas Carrera y con el gerente general de CISOL? No, conversaba con la doctora Rosas esporádicamente. Una vez más, es la doctora Esther Magali Rosas Carrera quien lo vuelve a convocar en esta oportunidad para trabajar como administrador en la clínica de osteoporosis. Sí, fue una de las personas que me llamó. ¿Cuál era el cargo que tenía la doctora Rosas Carrera en esa clínica? Era la directora médica. ¿Era? La directora médica. ¿Qué? No. ¿En qué fechas y en cuántas oportunidades y cuáles fueron los motivos por los que usted visitó al ex consejero presidencial Carlos Moreno? Precise, por favor, los lugares en que se realizaron dichas reuniones. Bueno, se le visitó conjuntamente con la doctora Rosas en el hospital Loaiza, y después la segunda vez fue por indicaciones, la primera vez fue también por indicación del señor Aldo Peirano, y la segunda vez fue por indicación del señor Aldo Peirano, donde me indica que vaya a recoger una lista de médicos. Después de eso, el doctor Moreno visitó la clínica en febrero y después la visitó en abril. O sea, en total, ¿cuántas veces fueron que usted tuvo la oportunidad de contactarse con el señor Carlos Moreno? La primera vez, en enero, cuando fuimos a visitarlo. La segunda, cuando vino él personalmente a la clínica y visitó las instalaciones. Y la tercera vez fue cuando vino él con la gente del CIS, con toda la plana mayor del CIS, a conocer la clínica. Después de eso, el señor Aldo Peirano me indicó que vaya a visitar al señor Moreno al hospital Loaiza para que me dé una lista de médicos. Y nada más, y después de eso él visitó ese mismo día que hice la grabación en Palacio, visitó en la tarde la clínica. Usted también en la sesión del 23 de noviembre de 2016 nos dice que antes de visitar al doctor Moreno, yo lo busqué en el Google, y yo sabía que el doctor Moreno había participado durante los años 90, había tenido procesos por la venta de medicinas al Hospital Carrión, sabía que en el año 2012 había tenido algunos problemas y tenía una sentencia en firme por negociación incompatible de 4 años. Eso sí me provocó temor, dice usted, ¿recuerda, no? Sí, lo recuerdo. Si tal y cual, como manifesté a esta comisión, antes de reunirse con Carlos Moreno Chacón,
usted se tomó el trabajo de investigarlo, obtenía información que, según sus palabras, le provocó temor. ¿Por qué, a pesar de sentir temor, se reunió con Carlos Moreno? Explique por qué usted no se negó a acudir a esa reunión. Porque en la última reunión el señor Aldo Peirano me dijo que me iba a entregar una lista de médicos. Yo nunca supe que el señor Moreno iba a hablar todo lo que habló, ¿no? ¿Usted comunicó a Aldo Peirano sobre la información que había encontrado en relación a Carlos Moreno Chacón? Sí, le informé, le dije que el señor Moreno tenía una sentencia en firme. ¿Y cuál fue la respuesta del señor Peirano ante esa confesión que usted le hace? Se sorprendió, me dijo, sí, no sabía. Tanto Aldo Peirano o Magali Rosas conocían que usted grabó y, según usted, transcribió las conversaciones de Carlos Moreno antes que fueran difundidas a la opinión pública. No. Si tal y como manifiesta esta comisión, usted fue enviado por su ex empleador, Aldo Peirano, a buscar a Carlos Moreno en el Hospital Loaiza para que le entregue la lista de médicos, responda. ¿Cuál es la fecha en que se dio esa visita? Como le digo, debe haber sido entre el 11 o 12 de agosto. Más seguro creo que cayó un viernes, no recuerdo el día. ¿Y cómo usted pudo percibir que podía haber algo irregular si usted solo iba a recoger una lista de médicos? Como le vuelvo a decir, ya lo había googleado al doctor Moreno. Sí, pues, aparte de eso, como le digo, como dije en mi declaración, en la quincena de julio yo tenía conocimiento del convenio marco entre la Iglesia Católica y el CIS. Y en ese convenio marco la Iglesia Católica habla de los centros médicos que le pertenecen a la Iglesia. Y la clínica no estaba afiliada o le pertenecía a la Iglesia. Eso también aumentó un poco mis dudas. Ese contrato marco es entre el arzobispado y el CIS, ¿sí? ¿Correcto? Conforme. Si eso es así, ¿cómo usted pudo percibir que Carlos Moreno Chacón era el gestor del contrato del cual usted incluso no tenía conocimiento? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cómo usted pudo percibir que Carlos Moreno Chacón era el gestor del contrato, del cual usted no tenía conocimiento? Porque él hacía todos los trámites, él hacía todo el negocio, todos los contratos, él tenía los contactos y era la persona que tenía que el señor Peirano le había dado el encargo o le había dado el contacto para llegar al CIS, ¿no? ¿Es así? También en la sesión ordinaria del 23 de noviembre, en relación a la fecha en que conoció a Carlos Moreno, usted declaró ante esta comisión lo siguiente: lo conozco al doctor Carlos Moreno por encargo del señor Aldo Peirano para visitarlo en el Hospital Arzobispo Loaiza. Debe haber sido enero de 2016. El señor Peirano dijo que el doctor Moreno tenía mucha llegada a la gente del CIS y al señor Aldo le encantaría trabajar con el CIS para tener pacientes. Bueno, lo visitamos. De acuerdo a su propia declaración, es cierto que desde enero del 2016 usted ya conocía que Carlos Moreno tenía mucha llegada con la gente del CIS. Sí, porque él también nos lo dijo en esa reunión. ¿Qué dijo? Él lo dijo cuando visitó la clínica. Él dijo que tenía mucha llegada al CIS y que eso lo tenía que sacar con la Iglesia. Eso es lo que dijo el señor Moreno. Y para eso tenía que acudir a Carlitos. ¿Y quién es Carlitos? Cuando me enteré después, Carlitos era Carlos Aguirre, el gerente de financiamiento. Sobre esta visita, usted declaró ante esta comisión lo siguiente: el señor Peirano me dijo que el señor Moreno tenía llegada a la gente del CIS y a través de él podíamos nosotros trabajar mejor. Asimismo, señor Cifuentes, sobre ese punto, usted en su declaración ante la Fiscalía el 7 de septiembre de 2016 declaró lo siguiente:
en la primera oportunidad que lo vi, que debe haber sido en el mes de enero del presente año, en el Hospital Loaiza, donde lo fui a buscar con la doctora Magali Rosas Carrera, en el servicio de gastroenterología. En aquella oportunidad, él manifestó que tenía un contacto en el CIS, el cual nos podía ayudar a tener un contrato de servicios médicos. Por esa razón, y tomando en consideración sus propias declaraciones, queda claro que usted sí conocía acerca de la injerencia de Carlos Moreno Chacón en el CIS, inclusive antes de que se firmara el convenio marco entre el CIS y el Arzobispado de Lima, que eso fue en abril de 2016. ¿Cuándo se firmó el convenio marco entre el CIS y el Arzobispado de Lima? ¿Usted sabe? No, pero fue abril, debe haber sido abril, porque cuando yo descargué la página web del CIS, el convenio marco, tenía una fecha de abril. Ya. Ese convenio marco se firmó entre el CIS y el Arzobispado el 1 de abril de 2016. En la sesión del 23 de noviembre, en relación al convenio marco para el financiamiento de las prestaciones de servicios de salud entre el CIS y el Arzobispado de Lima, el congresista Segundo Tapia le hizo las siguientes preguntas. ¿Usted sabía perfectamente ese convenio? ¿No? Y eso usted lo ha leído. ¿En qué momento y cuándo? Ante esas interrogantes, usted respondió lo siguiente. Sí, lo descargué de la página web del CIS, lo leí. Debe haber sido en el mes de julio que ingresé a la página web para ver los tarifarios. ¿Por qué razón usted en julio del 2016 descargó de la página web del CIS el convenio marco para el financiamiento de las prestaciones de servicio de salud entre el CIS y el Arzobispado? Para estar informado, para leer qué es lo que decía el convenio marco, porque ellos hablaban después de eso de un convenio específico, entonces decidí descargarlo y lo leí para fortalecer mis conocimientos de lo que estábamos trabajando. ¿De qué manera fortalecía sus conocimientos ese tema si usted trabajaba en la clínica osteoporosis? Porque un contrato o un convenio te permite saber cuáles son las cláusulas y las cosas con las que vas a... y los términos en los cuales un convenio o un contrato se negocia, ¿no? Y tengo que estar informado. ¿Usted ya tenía conocimiento de que se iba a firmar algún contrato o convenio? Eso es lo que nos informaba el señor ¿En dónde se suscribieron el convenio específico y el contrato de prestaciones? El convenio específico y el contrato se suscribieron en el CIS. En el local del CIS. En el local del CIS. ¿En dónde quedaba ese local del CIS? San Miguel. ¿Usted asistió al acto de la firma del convenio específico y el contrato de prestaciones? Sí, el convenio específico entre la iglesia y el CIS y el contrato entre la iglesia y la clínica. ¿Quiénes fueron las otras personas de la clínica osteoporosis que acudieron con usted al acto de la firma? La señora Elsa Soria y la doctora Magali Rosas. Sí, a ver, colega Segundo Tapia. Que nos, a través de la presidencia, ¿por qué asistieron ellos digamos, para la firma del convenio marco? Si era entre el Arzobispado y el CIS. ¿Qué hacía ahí, digamos, si él trabajaba para el señor Peirano? O sea, ¿qué hacía en esa firma en el CIS, en el firma del convenio marco? Presidente, para que responda, señor Cifuentes. Bueno, en el convenio marco no estuve, se lo estoy diciendo. Estuve en el convenio específico. El convenio marco se firmó en abril, el específico se firmó en agosto. En el convenio específico de agosto estuve yo, la señora Elsa Soria, Magali Rosas, y por el lado de la clínica el que firmaba el convenio, el contrato, era el señor Aldo Peirano. Bueno, vamos a ir ya terminando con usted. Sin embargo, quiero decirle, se ha tomado conocimiento que en las transcripciones que usted señala, haber enviado a los canales de televisión, como le repito, figura como creador de las mismas el señor Óscar Ugarte Ubios. Hago la última pregunta.
si usted ha señalado ser el autor de las transcripciones, entonces, ¿le parece coherente que esta transcripción, como aparezca en la computadora del señor Oscar Ugarte, independiente que usted me diga que le pregunte a él, le pregunta a usted, ¿qué cree que habría pasado si usted fue el que tenía finalmente la grabación? ¿Cómo llega esa grabación, ese audio, a la computadora del señor Ugarte y él cómo lo transcribe? Se supone que eso lo ha hecho usted en una computadora de su trabajo. Lo desconozco por completo. ¿Cuál era la categoría otorgada por Su Salud a la clínica de osteoporosis a la fecha de suscripción del convenio específico y el contrato de prestaciones? Era I3. La clínica estaba categorizada. ¿Y con esta categoría la clínica estaba habilitada para prestar servicio de salud a los afiliados al CIS? Ya se tramitaban el cambio de categorización, y se tramitaba el cambio de categorización desde el mes de enero, febrero, porque la clínica creíamos que tenía un mayor potencial, y creo que en el mes de septiembre nos dieron la categorización como 2E. ¿Y el mes de? Septiembre. Ok. Bueno, suspendemos brevemente la sesión para que el señor invitado proceda a retirarse.